y he titulado este vídeo Los 7 fundamentos de la educación financiera y por qué son tan importantes. En realidad no son 7, vamos a ver 8, porque al final te voy a dar un pequeño truco que te va a servir para entrar en muchos activos aunque tú no seas el creador. El dinero es un símbolo, solo eso, un símbolo muy poderoso y que engaña a la mente. Piensa en una hipoteca a 30 o 40 años. Tú no estás pagando dinero, si es verdad pagas el dinero, lo que estás pagando es tiempo. Por eso las hipotecas han tendido cada vez a alargarse más. Más vive la gente, más paga de hipoteca y más caras son las hipotecas. Donde antes pagaban 10.000 euros, ahora pagan 60.000, 100.000 euros por una hipoteca y están años pagando esa hipoteca. ¿Qué están dando? Su tiempo. ¿Por qué? Porque su tiempo es muy valioso. El banco no puede crear tiempo, el constructor no puede crear tiempo. ¿Cómo extraen ese tiempo? ¿Cómo extraen ese valor? A través del dinero. Pero tu mente solo ve el dinero y por eso mucha gente es adicta al dinero. Hay gente que llega a amar el dinero y el dinero solamente es un producto simbólico, es papel. Es simplemente un trocito de papel, ¿no? Tú no te vuelves loco por un folio de tu impresora, pero sí te vuelves loco por un billete que represente el dinero, ¿no? Esto es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si es un símbolo ¿de qué? Lo que hablábamos antes de valor. Y la gente está dispuesta a hacer tremendas barbaridades por los símbolos. Por ejemplo, piensa en la bandera. Hay gente que está dispuesta y ha estado dispuesta a dar su vida por un símbolo como es la bandera. O piensa en la cruz nazi, como mucha gente estuvo dispuesta a destruir a otros por culpa de este símbolo, ¿no? Por lo que se asocia a este símbolo, más bien. Los símbolos son superpoderosos y son un camino directo a las partes más profundas del cerebro humano y por eso se utilizan para controlar. Porque tú piensas en un país que imprime el dinero. ¿Por qué cobra impuestos si imprime el dinero? Porque lo que busca es control, no buscan el dinero en sí. Si un país está imprimiendo dinero, ¿por qué necesita cobrar impuestos? Si lo único que necesita hacer es coger más dinero, imprimir más, que es de hecho lo que muchas veces están haciendo. Entonces, primer fundamento de educación financiera, el dinero es solo un símbolo. 2. La deuda es un arma de doble filo. Para manejarla se necesita madurez. Hablamos de tener educación emocional. Por ejemplo, tú si tienes un niño de 2 años, ¿no le das un cuchillo? ¿Por qué no? No porque el cuchillo sea malo, sino porque no sabe manejarlo. Sin embargo, la gente no está educada para pedir préstamos. ¿Y qué pasa con los préstamos? Se mete en préstamos en préstamos personales, de tarjeta de crédito, de hipotecas. ¿Cuál es el problema? Que no tienen la madurez emocional. Son como niños pequeños. Luego veremos a qué me refiero a qué aspecto de la madurez emocional me refiero. Pero lo mismo que tú no le darías un cuchillo a un niño, no le das una deuda a una persona no preparada. Pero ¿qué hacen los bancos? O las empresas de tarjetas de crédito, mientras más infantil sea la persona, más préstamos le dan. ¿Sabe trabajar? ¿Sabe pagar? Bueno, adelante. Y de hecho de ahí viene la crisis subprime, ¿no? Hay una película muy buena que habla de esto, que se llama en inglés La Gran Apuesta, es de Brad Pitt, te recomiendo verla porque habla justo de esto. Construir una columna de deudas es sencillo, construir una columna de activos es sencillo, pero exige ser creativo. Es decir, tú vas a una financiera, te dan un préstamo y has construido tu columna de deudas. Coges una tarjeta de crédito y estás construyendo tu columna de deudas. Ahora, tu columna de activos nadie te la va a regalar, tú vas a tener que crearla. Y si no tienes dinero vas a tener que ser creativo. En esta tarjeta que te dejo aquí arriba, te dejo algunas ideas para empezar a construir tus activos sin dinero. No significa que sea fácil, pero sí que es muy sencillo de hacer. La mentalidad que se necesita es una mentalidad distinta a la persona que crea una columna de deudas, que es la mayoría de las personas. La educación financiera, este es otro fundamento, la educación financiera tienes que buscarla por tu cuenta. El sistema no está preparado para dártela. Los profesores y la mayoría de los padres no tienen ni idea de educación financiera. Al contrario, muchos profesores están endeudados, no tienen ningún activo. Si los echaran de su trabajo no sabrían qué hacer. La mayoría de los padres es lo mismo, mucha gente vive en la ignominia total respecto al tema financiero. Entonces tienes que buscarla. Te dejo también un vídeo de educación financiera aquí. Entra en esta tarjeta después de ver este vídeo. Empieza a educarte. Ya sé que estás buscando educación financiera. No todo lo que te vas a encontrar es entretenido. Date tiempo para cambiar tu forma de pensar y la forma en que te han criado.
Para adquirir deuda necesitas una mentalidad de gratificación instantánea. Para adquirir activos necesita una mentalidad a largo plazo. Y a esto me refería con educación emocional. Un bebé, si tiene hambre, llora. Un adulto, si tiene ganas de comprarse algo, es decir, gratificación instantánea, tira de tarjeta de crédito, de tarjeta de la tienda o de préstamo personal. O hasta de una hipoteca para comprarse una vivienda. Aquí mucha gente en España se compró vivienda en el peor momento de la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque querían ya una casa. O la gente tiene medio pagada su hipoteca y compra una casa más cara. ¿Por qué? Porque le dan el préstamo fácilmente. En cambio, para crear activos o adquirir activos necesitas una mentalidad a largo plazo que la mayoría de las personas no tienen, no han sido educadas para esto. Y este posiblemente es uno de los factores más importantes de la educación financiera, tener una mentalidad a largo plazo. Una empresa es un avatar para mejorar tus finanzas. La mayoría de la gente no lo entiende, los ricos sí lo entienden. No compran sus activos, no crean sus activos a través de su propio nombre, no son propietarios de nada, lo crean a través de un avatar, una empresa. Si esa empresa quiebra, ellos no quiebran, generalmente. Bueno, esto necesitas asesoría de un abogado y de un contador, pero básicamente el concepto es, una empresa es un avatar. Este vídeo que te dejo aquí en la tarjeta te lo explica exactamente, un clon, cómo crear un clon tuyo para manejar tus finanzas. La automatización va a dejar a mucha gente en la cuneta. Tienes que aprender a utilizar los robots a tu favor. Hoy hay mucha gente todavía que lava su ropa a mano, pero la mayoría la lava con una lavadora. ¿Por qué? Porque ahorra mucho tiempo. No queda la ropa igual que lavada a mano, dura menos, pero tienes una automatización. Y hoy tienes montones de robots. Un robot para que barra tu casa, un robot para que mande tus emails, para que automatice tu publicidad en Facebook. Necesitas aprender a automatizar. Por aquí te dejo un enlace a un vídeo, bueno, no sé si me quedan tarjetas, en el que te explico una automatización muy sencilla, un autorrespondedor, cómo responder a tus emails y colocar una página de aterrizaje en internet. Entra, míralo y empieza a crear una lista, ¿no? Pero la gente que no utilice la inteligencia artificial y las automatizaciones se va a quedar muy atrás. Y la octava regla de educación financiera es: la mejor manera de formar parte de un activo es aprender a vender. Claude Hopkins formó varios activos gracias a la capacidad de vender que tenía. Es autor de este libro maravilloso que se llama Mi vida en publicidad, que es básicamente un libro sobre creación de activos. Cada capítulo muestra cómo participó él en la creación de un gran activo gracias a su capacidad de marketing, de vender. Por eso te recomiendo que te lo compres. Y es uno de los fundadores de una empresa que dura hasta el día de hoy, que se llama Pepsodent, y que ha vendido miles de millones en pasta de dientes. Cuando leas el capítulo sobre la pasta de dientes te vas a quedar con la boca abierta. Si quieres ser un creador de activos, tienes que aprender a vender. ¿Por qué? Porque es el camino más recto. Las máquinas no pueden reemplazar la capacidad de persuasión de un ser humano y de la capacidad de venta de un ser humano. Te recomiendo encarecidamente que leas Mi vida en publicidad de Claude Hopkins. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que sea un buen fundamento de tu educación financiera. Si te ha gustado, dale un me gusta. Si no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo. Dale a la campanita también para no perderte ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Y también, como te decía al principio, nos vemos en crearactivos.com.